presentando a Pascal. No es la primera presentación del libro en Madrid, pero queríamos hacer una nueva lectura con ella porque yo creo que el tema que trata Pascal en el libro es un tema muy importante, está siempre, digamos que debemos estar siempre con él bastante presente, ¿no? Que es el tema, quizás ustedes lo saben o quizás no, de la violencia de género, ¿no? Para los que no conocen a Pascal, Pascal Laura Schim nació en Bélgica, estudió filología y literatura inglesa, holandesa y alemana en la Universidad de Lieja, antes de empezar a estudiar dirección teatral en Francia y en Italia. Siguió con sus estudios en Estados Unidos y en América Latina. Al día de hoy trabaja como periodista y traductora, vive en España y forma parte de la Asociación Real de Escritores de Bélgica. Ella ha escrito ya 6 libros de poemas, algunos en francés, otro en inglés, y 4 libros de narrativa, entre una novela y algunos relatos. Estropeada es su primer libro de poemas escrito en español. De verdad que soy muy contenta de poder tener a Pascal aquí, porque Pascal acaba de llegar de un viaje largo por todo Latinoamérica, donde ha con mucho éxito presentado el libro también, así que tenerla aquí realmente es un poco un privilegio, porque sabemos que va a volver a partir también pronto. Cuando conocí a Pascal hace algunos meses, y ella me habló de su libro, de Estropeada. En ese momento justamente yo acababa de leer otro libro y acaba de hacer una reseña sobre un libro que se llama Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, que es un libro que contiene 100 minificciones escritas por mujeres peruanas frente a esta realidad. Así que de alguna manera el libro de Pascal me llegó para reafirmar y acompañar esta posición activa y urgente frente a esta situación inaceptable. La mayoría de las veces esta situación, como ustedes bien saben, está encubierta por el silencio y muchas de las esperanzas que se tienen en poder llegar a, no exactamente una solución, pero por lo menos de que eso comience a disminuir, termina realmente muriendo por inanición, como lo dices muy bien en uno de tus poemas. Porque apenas, digamos, sale el hecho en las noticias, apenas olvidado el hecho, esto también termina siendo olvidado de alguna manera. Los poemas de Estropeada en ese sentido recorren un camino paralelo pero distinto al de las noticias que aparecen en la prensa cotidiana. Están planteados para ir un poco más allá, más al fondo de nuestras conciencias. Los poemas están allí para transmitirnos una experiencia muy profunda de la autora, después de haber podido estar cerca como periodista de muchas mujeres de los 5 continentes que han vivido el calvario de la violencia. Pero en este libro, como ustedes verán, no hay nombres, ni anécdotas, ni hay casos particulares, ni hay regiones delimitadas, ni excedencias. Muy por el contrario, se nos habla desde un espacio interior común, desde la humanidad y la desprotección de la víctima, desde los abusos del poder del maltratador, desde la manipulación de los sucesos, desde el tejido social perverso en que se sabe ya de antemano quién será la víctima, quién será la que cargará con la culpa o la que cargará con el castigo. También desde los estados y las sociedades que legitiman unas leyes arcaicas y represoras por simple conveniencia. Yo creo que eso se nota muchísimo en tu libro, digamos. No hay en la parte anecdotoria, uno podría pensar, digamos, ¿no? Y que ya que tú has conocido a personas, se pudiera ver en el libro, pues, no sé, los países, los personajes, las mujeres, pero no. Cuando uno entra en el libro, entra realmente a un espacio interior. Sí, pues eso que quería hacer es que hay que saber que la idea del libro nació con unas entrevistas que realicé en todo el mundo a varias mujeres, y el título de la serie era Mujeres con coraje del mundo. Y entonces, a principio, cuando inicié las entrevistas, no tenía la idea de hablar específicamente de la violencia o la violencia de género, pero es que salió. Todas las mujeres que entrevisté, a principio pensé que era una casualidad, habían luchado, bueno, padecido la violencia y luchando para salir de la situación. Y todas, y era un tema recurrente de la violencia siempre, pero no solo la violencia de género,
gran parte, hay eso en el libro, pero puede ser la violencia provocada por una guerra, por la sociedad misma, por una religión. Entonces, varios tipos de violencia que al final lo que siente una persona, la forma de reaccionar, va a ser la misma, pero la fuente de la violencia es variada. Sí, claro, pero siempre al final la víctima, por lo menos en el libro, es la mujer. Aunque sea la religión, aunque sea la sociedad, aunque sea la guerra, no, es la mujer la que la padece. Aquí es la mujer, en ese libro es la mujer, porque las mujeres que entrevisté eran todas mujeres. Claro. Bueno, no podía hablar de la violencia, bueno, de lo que puede sufrir un hombre en este caso, porque quería hablar de las mujeres. Sí, claro, no, yo hablo del libro, ¿no? Especialmente, ¿no? Porque también es estropeada, ¿no? Es decir, que ya el título nos significa mucho de lo que vamos a leer, ¿no? Estamos en un canal muy determinado, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los poemas muchas veces se presentan de forma un poco neurótica, a veces un poco críptica, ¿no? No es fácil, digamos, es un poema que uno va a llegar y rápidamente lo va a ver, ¿no? Y tienes que reflexionar, tienes que entrar dentro del poema para darte cuenta lo que nos está queriendo decir, ¿no? Esta forma críptica o esta forma un poco neurótica, si tú quieres, se corresponde también con la experiencia que tú has sentido, con las personas que tú has visto, ese lenguaje que tú encontrabas con la gente, ¿de alguna manera se ha traspasado al poema también? Sí, ha sido un trabajo. Escribí las entrevistas, se publicaron en un periódico digital que se llama El Diario de Fénix, y bueno, luego pasó un poco de tiempo, pero yo me quedaba con eso. Han sido entrevistas bueno, lo que me contaron esas mujeres, cosas tan duras, que voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en Colombia, para dar un ejemplo de una mujer más conocida, encontré a Clara Rojas, que me contó toda su historia, lo que había pasado, pero siempre he visto el aspecto violento de las cosas. Estuve, bueno, en África, encontré a una mujer que estaba luchando contra las mutilaciones genitales, y también ahí ha sido, bueno, son experiencias muy, muy duras. Entonces, después de haber escrito el libro, me quedé yo con eso, lo tenía ahí, que lo había escrito ya, pero decía, eso no puede quedarse ahí, porque lo que pasa, claro, en un periódico pasa, ¿no? Al día siguiente ya se olvide, bueno, se lee la historia y al día siguiente ya hay otras cosas, otros problemas, se olvida. Y yo no podía olvidar, y por eso digo, empecé a escribir textos, bueno, poemas, para mí, un poco para ayudarme también no a olvidar, pero a que las cosas que había escrito así, ponerla ahí en el papel, y me sentía un poco más ligera. Liberada. Sí, bueno, liberada no, pero más ligera. Pensaba un poco menos en los temas. Pero pensaba hacerlo un poco así para mí y ya, pero seguí escribiendo, y al final me di cuenta que, bueno, tenía como parece un poemario, que había más que unos textos, y que cada situación, cada mujer se encontraba en los poemas. Pero claro, era muy diferente, porque ya no es que un poema habla de una mujer, de una situación en particular, no, es que todas las mujeres, todas las situaciones, los tipos de violencias, los países se encuentran en cada poema. Entonces eso ha sido un poco el trabajo que he hecho, que sin pensar al principio que era un trabajo, ¿no? que quería transponer el artículo del periódico en el poema, pero es lo que pasó al final. Es interesante también porque, por ejemplo, el sujeto del poema, de la acción del poema, no es a veces la mujer en sí mismo, ¿no? Uno ve ahí la mujer que está sufriendo, que va acá, o el maltratador, o la sociedad, sino que es un concepto. Es un concepto determinado que va haciendo, es una cosa compleja, digamos, que nos mete de plano en un mundo extraño, de alguna manera, ¿no? Porque uno no sabe bien exactamente a qué se refiere el concepto hasta que va avanzando poco a poco en el poema y va comenzando a sentir esos temores, esas oscuridades, esas angustias, ¿no? Y es verdaderamente un mundo, un espacio interior, verdaderamente, ¿no? Pero a través de un trabajo, pues, muy conceptual, ¿no? Esa es la impresión que he tenido cuando he leído tu libro.
Sí, y por eso, porque es la diferencia que hay entre, para eso explicar cosas más particulares, está el artículo de periódico, de revista, está la entrevista, pero cuando pasamos al poema, al texto, se hablan más de conceptos que de situaciones particulares. Sí, he visto eso. Por ejemplo, te comentaba, ¿no?, que a veces cuando uno comienza el poema no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces hay como también una especie de misterio por el trabajo del lenguaje. Digamos, uno siente de que, bueno, va avanzando el poema y va yendo hacia dónde, ¿no? Y al final el poema, pues, en los últimos versos igual te revela todo lo que ha querido decir desde el principio, ¿no? Así que en muchos casos me ha pasado como lectora de que he tenido que terminar de leer el poema para darme cuenta verdaderamente lo que el poema enunciaba, ¿no?, lo que el poema quería decirnos. Por ejemplo, en este poema, como te comentaba, las tropas de la identificación, dice en los primeros versos: inocentes, felinas, incitaban al vendaval a esperar antes de desvanecerse, ¿no? Entonces yo me preguntaba, cualquier lector se pregunta, ¿qué son o quiénes componen esas tropas de identificación, ¿no? Entonces después, cuando va avanzando el poema, al final, en un párrafo, ella termina el poema diciendo: perdido, el feto buscó un abrigo en el destello de un deseo, rechazado por quien lo engendró, ¿no? Entonces allí se abre toda una nueva, digamos, recomposición del poema, y podemos intentar por lo menos descifrar que esas tropas no identificadas son quizás esas madres que llevan unos hijos no queridos por una situación X, o esos mismos fetos, esos mismos niños que van a venir a un mundo en el que son ya de antemano rechazados de alguna manera, ¿no? Entonces hay un trabajo, digamos, también de lenguaje en tu poesía, que nos lleva hacia el misterio también, ¿no? Es decir, que no es una poesía fácil, digamos, clara, sino que nos introduce en un mundo, pues, muy extraño, pero muy rico, muy denso, digamos, no profundo, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que yo sé, por supuesto, sé a dónde voy. El lector, cuando empieza a leer, puede ser que no sabe, pero yo sí escribiendo sé a dónde voy. Sí, hay una progresión, porque como son temas muy duros, situaciones que dañan mucho a la persona, entonces hay que ir a tener como una progresión, ¿no?, para llegar a que no sea demasiado duro para el lector también, pero llegarlo a lo que va a pasar, pero con una progresión, y eso es la razón también para no empezar. Bueno, a veces sí lo hago, pero... Pero digamos que entonces quiere decir que cuando tú escribes has sentido también, digamos, que la comunicación tiene que ser de una determinada manera, es decir, que tiene que ir poco a poco. Tampoco que es vibrado así, sino que has sentido que había que tratar el tema de una determinada manera. Eso, hay que llevar el lector a lo más duro del poema. Claro. Otra cosa también que me ha gustado mucho son las metáforas que usas, los oxímoros, las oposiciones que hay entre los versos. La metáfora, por ejemplo, que me encantó fue los demonios líquidos. Dije, bueno, es interesante, ¿no? Porque bueno, uno piensa un demonio tiene mucho imaginario, ¿no? El demonio puede ser, pues eso, el típico demonio con los cuernos y el rabo, ¿no? O puede ser el demonio, pues un grifón, o puede ser una especie de chivo, ¿no? Es decir, que hay muchos imaginarios para el demonio. Un demonio líquido es una cosa terrible, porque realmente es que se te escapa, es decir, es algo que fluye, es algo que no puedes escoger, ¿no? Entonces es algo que te viene de lo que no puedes huir de alguna manera, ¿no? Entonces pensaba, no es una nueva metáfora para el imaginario del demonio, ¿no? Y después también un oxímoro que a mí me gustó muchísimo, de un poema que dice, son unos versos del poema, dice: el choque inestable entre la riqueza de los peores años de la vida y la extinción radiante de los mejores años de la muerte. Es decir, claro, las oposiciones entre la vida y la muerte, entre la riqueza y la pobreza, de alguna manera, ¿no? Entonces está muy logrado, porque eso es cuando yo digo que a veces hay una especie de neurosis dentro de la expresión de los poemas, está ahí, ¿no? Es esa sensación de no estar ni en la vida ni en la muerte, igual la muerte es más feliz que la vida, etcétera, ¿no? Eso se siente también mucho en tus versos, ¿no?
Y solamente para terminar de comentar un poema que a mí también me ha gustado mucho, que comienza, porque los poemas de Pascal no tienen título, sino que comienzan con una línea, en la primera línea y ya está, no tienen títulos. Eso puede ser algo de eso, Sí. de hecho que nunca tienen, bueno, todos mis poemarios, excepto uno, que era el primero, no tienen título y es voluntario. Es que yo creo que dar un título a un poema ya es decir al lector, darle una indicación demasiado fuerte, decirle ya de qué va. Y muchas veces cuando leemos un poema, una persona puede sentir las cosas, bueno, dos personas las cosas de forma muy diferente. Y me gusta dejar al lector la posibilidad de interpretar las cosas. Y haciéndolo así, cuando hay un título ya, más o menos todos por el título van a pensar cosas bastante similares. Y dejándolo totalmente libre, he hecho la experiencia varias veces, he dado un poema a dos personas y las dos leen cosas totalmente diferentes, que no tienen, y muchas veces que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo había escrito, o y cada uno lo siente como, lo hace suyo, y ve las cosas como él quiere, y muchas veces también le puede poner un título él mismo. Es verdad que cuando ya hay un título, es decir, bueno, vale eso, y es más decir, para todos, no cambiar, eso es el tema. Eso es el motivo porque nunca, a veces sí, me gustaría poner uno, pero digo no, he decidido no poner, bueno, quién sabe, volveré a poner, pero he dejado de hace mucho tiempo de poner el título y esa es la razón. También creo que usas algunos símbolos animales, por ejemplo, para personificar algunos actos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me gusta mucho, lagarto sin dientes, ¿no? Lagarto sin dientes digamos, personifica al hombre, digamos, que seduce a la mujer, que la lleva hacia un terreno donde al final la hará pecar, digamos, por decirlo así, ¿no? Pero sabiendo ya que ella es la que pagará por el castigo por el acto, ¿no? Entonces ese es un lagarto sin dientes, ¿no? Ese monstruo sin dientes, ese monstruo de habla dulce de alguna manera, ¿no? O otra que también es así, culebra flácida, ¿no? También es otra imagen muy clara así, de personificación animal, ¿no? Sí, es verdad que hay muchas referencias a animales, sí, porque la violencia es una cosa animal, entonces tenía muchas imágenes de fuerzas, sí, animales, claro, de lo salvaje, de lo... Sí, sí. Claro. Con muchas, bueno, era sobre todo en este caso, siempre se refiere a unas situaciones, ¿no? Sí, a unas mujeres y que ya las vi. A ellas se les contaban las situaciones y... Sí, que yo cuando me las contaban, veía como animales, ¿no? No siempre, hay muchos tipos, como muchos tipos de violencia, pero para explicar esos dos ejemplos. Y ellas también se referían a contarte, hacían también esa referencia simbólica. Pero tú en el momento que lo contaban, lo veía así, sí, imaginaba. Sí, lo interpretabas de esa manera. Y bueno, por otro lado yo quería también comentarles que a pesar del tema, que es un tema duro, que es un tema difícil, el libro en ningún momento es un libro pesimista, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay un final feliz verdaderamente, porque es claro, el libro es muy tajante sobre eso, pero por el contrario es un libro que a uno cuando lo lee pues le llena de fuerza, porque no hay pesimismo, hay lucha, y se siente que la lucha es una lucha diaria, es una lucha constante, y uno se siente más bien renovado y con fuerzas al leer el libro. Y eso es una cosa interesante, porque a veces la gente puede sentirse un poco, ¿no? Pero no, el libro realmente lo que te da es mucha vitalidad, mucha fuerza, ¿no? Sí, también porque todas las mujeres que entrevisté, a pesar de todo lo que pasaron, siempre superaron. Entonces son ejemplos, ¿no? Y por eso también hay una esperanza. A pesar de pasar por las peores situaciones, de pasar por cosas que uno a veces ni siquiera se puede imaginar, que uno piensa, si me pasa a mí, es imposible sobrevivir, esas mujeres sí que lo superaron.
lo superaron y más luego ayudaron a los demás. Hay unos versos tuyos que me parecen a mí una especie de acto de fe tuyo en el libro, y dice: se prohíbe limpiar, echar arena para cauterizar las heridas, los golpes profundos. Eso es un poco, se prohíbe olvidar de alguna manera, ¿no? Esto hay que decirlo, esto está vivo y estamos aquí, ¿no? Y bueno, eso era mi comentario, y yo creo que podemos pasar a la lectura de tus poemas. Sí. Labios que se clavaron en recriminaciones, murmullos incoherentes, cobardes, que traicionaron tus mentiras ilegítimas, brazos cautivadores, sin vergüenza, lagartos sin dientes que renegaron de ella, de sus gemidos ahogados, penitencia. Aferrada a sus heridas abiertas, destripada por una protesta, saqueada, pisada, la mujer sangraba, bajo los disparos que resonaban en la derrota de su corazón aplastado. Se llenaba de rumores, arrancaba sus recuerdos asustados que traspasaban los límites definitivos de la retrocesión. Una mujer chillaba, una mujer soltaba una última vez lo que su vida suponía. Los insultos devastadores de la inactitud, moídos rebeldes y malditos que suplican las curvas ensordecedoras de la mala fe, masacran el rostro exhausto de un conflicto que termina. Son palabras feroces, indomables, que ululan y asustan el poder de la compasión, que se zafan de la inquietud, colgada a la lástima que lleva un concepto de guerra que termina nunca. La indolencia de la confusión rompe la dentadura blanda de los crímenes insólitos que escapan a las leyes físicas y generan placeres recurrentes. Su frecuencia agota las sonrisas de la paradoja, niega las alteraciones del indecible. Su violencia asusta a las sirenas de la condena, cuya delgadez provoca el entusiasmo podrido de la melancolía que, sin defensa, recibe las flechas que disparan con habilidad los cuerpos orgullosos de unos soldados de plomo, emanaciones de las matanzas de la salvación que arruinó lo cotidiano. Resignada, la osadía comete un gesto cínico. Frágil penitencia, huye después de atentar contra quien no sabía, fingía no saber. Y el cuchillo de la catarsis que no da tregua, que resalta las heridas, los deseos de la pelea, miente y reza, que es el mismo ritual tortuoso y perverso.
asalta la confianza recíproca nacida entre la barbaridad y la desaparición adultera de los juramentos amorosos. Aquí fracasa la improbable condena de los lamentos. Época perdida en el espejo abismal de sus acusaciones. Placeres macabros de las matanzas poderosas y decadentes de su risa, perdida en la malignidad de su matemática. La tormenta del despotismo, incrustada en la razón, no deja paso a los sentimientos. Patología de quien no quiere amar, pero sabe, sí, que sabe. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, Pascal, es el momento. Yo sí. ¿Sí? Dos cosas. Una me ha llamado mucho la atención. Dices que la violencia es animal. En unos casos, las situaciones que las mujeres, bueno, me contaron de cosas que le habían pasado, yo cuando me lo contaba veía animales, en este sentido, por la forma de contar, ¿no? Que ellas no se referían a animales, pero bueno, una, por ejemplo, ha sido una violación, y en el momento que me la contaba, yo veía... Un tigre. Sí, por la forma así, ¿no? Y también el tema de la serpiente, muchas veces, eso más violencia más, no tan agresiva, pero más con violencia bueno, psicológica, y veía mucho, es un tema que un animal que veía mucho, ¿no? Veía la persona que le hacía, bueno, la hacía sufrir, veía tipo una serpiente, ¿no? En este sentido, sí. ¿Y por qué solo se las atribuiste a mujeres? ¿No has podido encontrar una historia bonita con hombres también, o con niños? No, es que lo que pasa es que bueno, cuando el periódico me pidió las entrevistas, me dieron carta blanca para elegir un tema para hacer todas las entrevistas, y en total entrevisté a 40 mujeres, de que se publicaron 20. Y como elegí como título general Mujeres con coraje en el mundo, bueno, iba de mujeres. Pues ya harás uno de hombres, Pero, a lo mejor, ¿no? En tu próximo libro harás uno de hombres también, posiblemente. Podría ser. O mixto. Podría, ¿por qué no? Pero por eso digo, no es que solo las mujeres padecen la violencia, claro, pero en este caso sí. Y como es un tema, además la violencia se cayó. ¿Sabes que digo un cuadro? Gracias. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, los hombres y tal, que a lo Sí. mejor haces uno de hombres, ¿no? Sí, no, que además como el tema de la mujer, la violencia de género es un tema que desde hace mucho tiempo me preocupa mucho. El libro precedente era en francés, pero lo escribí a raíz de varias semanas hasta meses que pasé en países del Medio Oriente, y se llama, la traducción sería El rechazo. Y ahí, en este libro todas son, aparte de mujeres que me contaron sus experiencias de vida, sus sufrimientos, pero el otro es solo a raíz de miradas, por los contactos que tuve con las mujeres, que ha sido mucho en Irán sobre todo, en Qatar, en Saudi Arabia Saudita también. Y ahí todos los contactos que tenía con la mujer eran únicamente con las miradas, porque no tenían el derecho de hablar. Entonces, unas pocas intentaron hablar, pero enseguida no había forma. Entonces, todo lo que escribí, de
cómo vivían, y yo también iba cubierta, pero bueno, yo podía hablar, pero intenté, no había forma porque no las dejaban. Entonces todos los poemas cuentan sus historias, pero solo con las miradas, porque sí que comunicaban, intentaban comunicar. Entonces el tema de las mujeres, de los sufrimientos que son diferentes, como decía, son diferentes de un país a otro, de un continente a otro, pero al final es siempre la misma cosa. De todas formas, habías comentado tú que en alguno de los versos, es decir, supero el dolor, supero lo que he sufrido, pero no olvido. Eso sí, claro. ¿Tú has visto en las entrevistas que has hecho que las mujeres realmente no olvidan, o no quieren olvidar, o no pueden olvidar? Me refiero, ¿no sería mucho más fácil tratar de superar esa tragedia, esa cuestión que te machaca, a través del olvido, de decir, lo supero, lo olvido y paso adelante? Es imposible, hay cosas que es imposible olvidar. Ninguna olvida. No, ninguna olvida. Bueno, una intenta, superarlo es una forma de olvidarlo también, de dejarlo atrás. Pero no, entonces sí hay, bueno, en las que encontré, no, pero a veces sí olvidamos cosas, pero no es una cosa, queremos olvidar, cuando se olvida completamente es que hay un problema psicológico muy grande, porque es como hacer como si no había pasado nunca, mientras que ha pasado, pero no por eso es peor, pero porque el sufrimiento se queda ahí. Lo mejor es superarlo, pero olvidar no se olvida nunca. Bueno, las mujeres, por lo menos que tengo ahí en las entrevistas, son sufrimientos tan grandes que es imposible olvidar. Mira, yo estoy convencida que mayoritariamente si hay una violencia de género, normalmente es el hombre que abusa y es el ser que tiene más violencia, sí, ¿no? Pero tengo la curiosidad de saber si en esas 40 entrevistas hubo mujeres que te hicieron parte de violencia de otras mujeres sobre ellas. Sí, también. Sí. ¿Eso tú cómo lo veías? Sí. Si en algún momento tenías imágenes sobre esto. Por ejemplo, tengo un ejemplo en Perú. Era una mujer discapacitada, perdió un brazo y una pierna trabajando. Porque, sí. Y entonces, no es Lima, pero ya no es Lima, bueno, es del centro de hace 2 horas, pero... Y esa mujer la rechazaron completamente, por eso, porque había perdido un brazo, una pierna, pero la rechazó su marido, pero todo el pueblo, toda la sociedad. Y también las mujeres, porque Arano no era como las demás y sufrió más por el rechazo de las mujeres, de los hombres. Y había una fábrica ahí, bueno, que no había condiciones de seguridad y pasó no le pasó a ella, pero luego a otra. Y al final había muchas mujeres mutiladas, sí. Y todas rechazadas. Hay una que no, me ha dicho que es, por su marido por lo menos no, pero no podía salir a la calle y todo. Y entonces lo que ha hecho esa mujer ha sido, abrir una casa para recibirlas todas y demostrar que ellas, a pesar de lo que le ha pasado, seguían iguales y son autónomas completamente, tienen una huerta, gallinas y eso, y además hicieron un centro deportivo. Y al principio eran solo mujeres que habían tenido un accidente en esa fábrica, pero luego también acogieron otras mujeres y jóvenes discapacidades, y no solo por accidente, también por nacimiento. Hicieron un equipo de baloncesto en sillas de ruedas, y estuvieron luego en campeonatos y todo eso, y con la fuerza de una sola mujer. Y decía eso, que lo peor ha sido el rechazo de las otras mujeres. Y sí, se podía entender, entre comillas, que los hombres las rechazaban porque ya, eran, como decía,
somos feas y eso, pero que las otras mujeres la rechazaban como si tenían una enfermedad. Y no era una enfermedad, porque eran todos accidentes y entonces las maltrataban, no las maltrataban, no es que las pegaban, pero cuando si salían en la calle las ignoraban, no, les hablaban pero mal, como Bueno, porque muchas veces creo que la violencia masculina tiene una complicidad bastante tremenda de parte de algunas mujeres, ¿no? Y es una cosa que siempre me... Cuando se habla de machismo, de violencia machista y todo esto, me gusta mirar alrededor a ver qué pasa con las mujeres que podrían proteger a un niño, que podrían proteger a una niña, o sea, que están cerca, ¿no? Y que, Muy interesante porque tú en tu libro además ya habla en un momento cuando uno se adentra, uno siente los testigos, habla de los testigos también, de los que están por allí, y los que saben cómo han sido las cosas y los que al final se callan, que al final no hacen nada, ¿no? O cuando ves a esa mujer que al final debe ser pues, castigada o lo que sea, que hay 2 o 3 que la acompañan en su pena mientras los otros se van, ¿no? Sí. Entonces siempre muy pocos los que los solidarizan. Eso es una cosa que noté en todo, que no hay solidaridad entre las mujeres, muy pocas veces hay. Y también lo noté a otro nivel cuando se hacen asociaciones de mujeres para luchar y eso. Me parece, bueno, hay unas que seguramente de verdad lo son y hacen, pero la mayoría parece que hacen una asociación así para decir que se quieren reunir, que quieren ayudar a los demás, y no es verdad. A veces me pregunto por qué lo hacen, porque no es así. ¿Tú crees que no están convencidas? No. Hay unas que sí, pero muy pocas. Sí, es una cosa que me extraña mucho. Sí. Y eso no en países lejos, bueno, aquí, no digo más aquí. Hay muchas asociaciones que se crean para ayudar a la mujer y eso, pero parece que lo hacen porque es una moda o porque hay que hacerlo, pero que en el fondo no hay ninguna solidaridad. Pero es una mujer muy internacional. España es un país muy machista. ¿Cómo? Sí, es que todos los países lo son. España no más que otros, ¿no? Por ejemplo, si siempre me dicen, porque tú vienes del norte, es diferente, no es verdad, es igual. Se nota de otra forma, pero es igual al final. Y los países escandinavos, de momento, es donde más violencia de género hay. Sorprende siempre cuando le digo, pero es impresionante y va creciendo mucho. Sí, hablamos de esto también, porque yo cuando la conocí a Pascal y conversamos un poco de estos temas la primera vez, yo venía también de haber escrito la reseña con todas estas minificciones sobre el tema, entonces estaba también y le pregunté a ella que había viajado, que había visto a otras personas, que había visto a otras mujeres en otros países, si le parecía que el problema iba bajando, que iba subiendo, si había más o había menos esta violencia contra la mujer, qué notaba ella que había viajado por otros sitios, ¿no? Y ella coincidió conmigo con lo que yo pensaba, pero yo quería que lo dijera ella, era de que esto iba subiendo más. Extrañamente estamos mejor, hay más instrucción y esto sigue aumentando. ¿Por qué? Es lo que asusta, es que va creciendo. Y leí estaba en el avión antes de ayer un artículo del País sobre eso, la violencia de género entre adolescentes. Y de verdad que me asustó mucho, y también porque a las chicas les parece normal. A los 15 años les parece normal. Es normal que le esperen. Sí. La violencia no solamente es cuestión, no solo pegar, física, pero también besar, y digamos que ella no las controla completamente. Sí, sentirse protegidas, digamos, entre parejas, por un macho, por un hombre, una cosa así, o que manifieste cierta forma masculina, agresiva, yo qué sé. Adolescentes de ahora. Entonces, vamos por atrás. Y yo un poco lo explico, no es una explicación mía, el por qué
estamos en el momento que crece esa violencia en contra de la mujer. Hay varias cosas, porque hay la violencia de género, pero también, bueno, es otro... Aquí voy a ir con la violencia de género, porque si vamos otras cosas más amplias como, bueno, como lo que está pasando, bueno, en Colombia, en Guatemala, que ahí es más matar a las mujeres. Cultural. Sí, cultural, para eliminar, bueno, una raza, bueno, es diferente. Sí, sí. Y porque, bueno, como en el ejemplo de Colombia, cuando están matando mujeres es porque quieren las tierras. Si matan a las mujeres, no habrá hijos. Entonces se hacen con las tierras. Lo digo, se hacen no son los colombianos, somos nosotros. Bueno, nosotros las multinacionales que quieren las tierras porque hay riquezas y eso. Pero para volver a la violencia de género, es que hemos llegado a un punto de que la mujer en la sociedad, con el trabajo y eso, no me gusta hablar de igualdad porque no somos iguales. Siempre digo, el día en el que el hombre será capaz de tener hijos, podrá considerarse igual a la mujer, pero antes no. Pero hemos llegado vamos a ser, parecidos en el tema de los empleos, aún no, pero bueno, en el tema este. Y que el hombre que antes tenía siempre el poder en todo, no lo acepta, no acepta esa situación. Entonces, su forma de reaccionar es de pegar a su mujer, porque no acepta a la jefa en el empleo, en el trabajo, pega a su mujer. Como una venganza y una forma de volver a encontrar sus marcas, su lugar en la sociedad. Y creo que estamos un poco en este momento, como cuando a veces hay una guerra, que a veces es necesaria una guerra, para que luego cada uno pueda volver a su sitio. Y que cuando después de haber superado eso, entonces ya las cosas se van a aplanar. Ya no, eso es lo que espero, por lo menos. Bueno, la explicación es mía, pero creo que estamos en un momento de conflicto que nadie sabe bien dónde situarse, cuál es su lugar. Y por eso hay el conflicto y que se manifiesta, como siempre, cuando hay conflicto por la violencia. Pero bueno, pensando el por qué, llegué a esa explicación, pero claro, es mía, pero creo que puede ser una explicación. Otra cosa que habías comentado en otras cosas, tú hablabas un poco como de la felicidad de la muerte y la tristeza de la vida. Sí. Pero al mismo tiempo dices que el poemario es como, a fin de cuentas, un canto a la libertad y a la superación de lo vivido. ¿Hasta qué punto has encontrado tú en esas mujeres una idea de suicidio o no la has encontrado? Una idea de suicidio en esas mujeres, en la que entrevisté, ni una. Entonces, ¿por qué? Sí, momento, pero no de suicidio, pero hay un cierto momento que pensaban que ya se acababa ahí porque no podían más y no iban a poder superarlo, pero siempre lo superaron. Pero ellos no han llegado a decir, mi liberación es la muerte y me suicido. No. Pero en el poema hay esa posibilidad. Yo creo que hay un poema, por lo menos, claro, que me han leído. Sí, porque hay un poema que existe que la muerte podría, pero no necesariamente por el suicidio, que la muerte sería la solución. Porque hay un poema donde tú hablas, por ejemplo, de que en realidad llega a la muerte, pero ya estaba muerta antes. Sí, pero eso en el sentido que la mataron, pero no es el suicidio, no es el suicidio, es que la mataron como lo que le ha pasado, lo que le han hecho, es como vivir muerta. Eso. Porque ya no hay un momento que ya no hay esperanza, es como que es vivir, pero vivir. El cuerpo sigue viviendo, pero la mente ha sufrido tanto que ya no... El espíritu está ya... Pero no es el suicidio, suicidarse, cometer el acto. Pero evidentemente es una salida de alguna manera en un momento, digamos, de morir, pero no de dejarse, sí, que ya hay un momento que
parece que ya no hay salida, por eso. Pero siempre, realmente, que siempre, bueno, pero todos tenemos un momento que decimos, No puedo más. no podemos más, cuando pasan cosas muy duras, no puedo más, no quiero seguir, pero seguimos. Bueno, no todos, pero la mayoría seguimos. Eso es lo que está en el poema, pero Eso. claro, Pero en seguimos, situaciones pero nunca llegaron, extremas, sí, digamos. eso. Situaciones Los momentos que uno dice que ya, creo que más no era, sí, estoy pensando en unas, no era el me voy a suicidar, pero que se acabe ya, ¿no? Un poco que me maten ahora, que ya, que es en este sentido. No, sí. Bueno, yo creo que ya sería otra pregunta. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros sus poemas y esta interesante conversación. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por haber venido. Por invitarnos. Y bueno, si queréis